¿Sabes lo que se siente que tu propia madre traicione todo lo que significa ser una mujer? Yo sí. Hace 6 meses mi madre, la persona que me trajo al mundo, tomó a mis 2 hijos de la mano y se los entregó a mi exmarido como si fueran un paquete que ya no quería. Dijo que era por su bien, pero yo sé la verdad. Todo esto comenzó cuando decidí que ya no iba a vivir la vida que otros querían para mí, cuando decidí ser libre. Y por eso me castigaron. Esta es mi historia, y te aseguro que después de escucharla, vas a entender por qué a veces las madres pueden ser las peores enemigas de sus propias hijas. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años, y durante 5 años creí que tenía la vida perfecta. Estaba casada con Ricardo, un hombre que todos admiraban, trabajador, responsable, el típico buen partido que cualquier madre desearía para su hija. Teníamos 2 hijos hermosos, Mateo de 6 años y Isabela de 4. Vivíamos en una casa bonita en Guadalajara. Yo era la esposa ejemplar que preparaba la comida, llevaba a los niños a la escuela y sonreía en cada foto familiar, pero nadie sabía lo que yo sentía por dentro. Cada día era igual: levantarme a las 6, preparar desayunos, lavar, planchar, ser la perfecta ama de casa mientras Ricardo trabajaba y regresaba cansado esperando que todo estuviera en orden. Yo tenía 23 años cuando me casé, y de repente me di cuenta de que no había vivido. Mis amigas salían, se divertían, viajaban, y yo estaba atrapada en una rutina que me estaba matando por dentro. La gota que derramó el vaso fue cuando cumplí 27 años. Ricardo me regaló una licuadora. Mientras yo veía en Instagram cómo mis amigas celebraban en Cancún, en bares, viviendo la vida que yo nunca tuve. Esa noche, acostados en la cama, le dije que quería salir más, que necesitaba tiempo para mí. Su respuesta fue: «Ya saliste el mes pasado al súper con tu mamá». Ahí entendí que para él, yo no era una persona, era su empleada doméstica gratuita. Todo cambió cuando Carla, mi mejor amiga de la preparatoria, regresó a Guadalajara después de vivir 5 años en Ciudad de México. Ella era todo lo que yo había dejado de ser: libre, espontánea, llena de vida. Una noche me llamó y me dijo: «Sofía, hay una fiesta increíble el sábado, tienes que venir». Mi primera reacción fue decir que no, que tenía que cuidar a los niños, que Ricardo no me dejaría. Pero algo dentro de mí se rebeló. Le dije a Ricardo que iba a casa de mi mamá a ayudarla con unas cosas, y me fui a la fiesta. No puedo describir lo que sentí esa noche. La música, las luces, la libertad de poder hablar con quien quisiera, de reír, de bailar hasta que me dolieran los pies. Por primera vez en años, me sentí viva. Me sentí como Sofía, no como la esposa de Ricardo o la mamá de Mateo e Isabela. Esa noche conocí a Alejandro. Era DJ, tenía 30 años, tatuajes en los brazos y una sonrisa que me hizo sentir mariposas en el estómago como no las había sentido desde que tenía 16 años. Hablamos hasta las 5 de la mañana. Me contó de sus viajes, de su música, de cómo había decidido vivir cada día como si fuera el último. Cuando me preguntó mi edad y le dije que tenía 27, se sorprendió. «Pareces de 22», me dijo. «Tienes una energía increíble». Regresé a casa sintiéndome culpable pero también despierta, como si hubiera recordado quién era realmente debajo de todos esos años de domesticidad forzada. Después de esa noche, algo cambió en mí para siempre. No podía volver a ser la misma Sofía, sumisa que aceptaba que su único plan de fin de semana fuera ir al Walmart en familia. Comencé a salir más seguido. Le decía a Ricardo que mi mamá necesitaba ayuda, que había cosas de trabajo pendientes, que las amigas tenían una emergencia. Él nunca sospechó nada porque confiaba ciegamente en mí. Alejandro y yo nos hicimos muy cercanos. Él me enseñó lugares de Guadalajara que ni sabía que existían, bares en azoteas, restaurantes escondidos, fiestas en casas increíbles. Por primera vez en años, me sentía deseada, interesante, viva. Él me escuchaba hablar de mis sueños, de las cosas que quería hacer, y nunca me juzgó por ser madre o estar casada. Me veía como mujer, no como un conjunto de roles y responsabilidades. Las salidas se volvieron más frecuentes, 2-3 veces por semana. Llegaba a casa tarde, a veces a las 3 o 4 de la mañana, inventando excusas cada vez más elaboradas. Ricardo a veces me reclamaba, pero yo me defendía diciendo que necesitaba mi espacio, que había estado encerrada cuidando niños por años y merecía divertirme un poco. Mi mamá comenzó a hacer comentarios. «Sofía, los niños necesitan a su madre en casa», me decía. «No está bien que una mujer casada ande de parranda como soltera». Pero yo ya no podía parar. Por primera vez en años me sentía yo misma, y nadie me iba a quitar eso. Nadie tenía derecho a juzgar cómo decidía vivir mi vida. Mi vida se dividió en 2 mundos completamente diferentes. En el día, era la madre perfecta. Llevaba a los niños a la escuela, preparaba comidas, ayudaba con tareas, jugaba en el parque, pero en las noches me transformaba.
Me arreglaba, me ponía vestidos que había escondido en el fondo del closet, y me convertía en la Sofía que siempre había querido ser. Alejandro me presentó a su grupo de amigos, artistas, músicos, gente creativa que vivía de manera diferente. Ellos no entendían cómo alguien como yo había terminado casada tan joven y con hijos. Tienes tanto potencial, me decían, podrías hacer tantas cosas. Con ellos me sentía valorada por mi personalidad, por mi inteligencia, no solo por mi capacidad de servir a otros. Las mentiras se volvieron más complejas. Creé historias elaboradas sobre trabajos de medio tiempo, cursos nocturnos, amigas imaginarias con crisis que necesitaban mi ayuda. Ricardo, concentrado en su trabajo y confiando en mí, nunca investigó. Los niños estaban acostumbrados a que papá los acostara cuando mamá tenía cosas importantes que hacer. Pero la culpa era terrible. Veía a Mateo e Isabela dormir, y me preguntaba si estaba siendo una mala madre. Luego recordaba cómo me había sentido durante años, invisible, sin propósito más allá de servir a otros, y me convencía de que merecía esta felicidad, que ser buena madre no significaba desaparecer como persona, que mis hijos necesitaban ver a una mujer fuerte y libre, no a una esclava doméstica. Todo se desmoronó una noche de jueves. Había salido con Alejandro a un bar nuevo en Chapultepec. Era tarde, cerca de las 2 de la mañana, cuando decidimos ir a su departamento. Estábamos en el sofá, hablando, riendo, sintiendo esa conexión que nunca había tenido con Ricardo, cuando mi teléfono sonó. Era él. Sofía, ¿dónde estás? Isabela está con fiebre muy alta y no para de llorar. Mi mundo se detuvo. Le dije que estaba en casa de Carla y que llegaría en 20 minutos. Corrí como loca, inventando en el camino qué decirle. Cuando llegué, Ricardo tenía a Isabela en brazos, llorando, con 39 grados de fiebre. Me vio llegar arreglada, con olor a perfume y alcohol, y supe que sabía. En casa de Carla, me preguntó mientras cargaba a nuestra hija enferma, porque llamé a su mamá hace una hora preguntando por ti y me dijo que Carla está en Monterrey desde el lunes. El silencio fue eterno. Isabela me extendió los bracitos, pidiendo que la cargara, y yo no pude ni tocarla porque me daba vergüenza. Mi propia hija me necesitaba, y yo estaba con otro hombre. Esa noche Ricardo no me habló. Llevamos a Isabela al hospital, le bajaron la fiebre, pero el daño ya estaba hecho. En el camino de regreso me dijo, no sé quién eres, pero no eres la mujer con la que me casé. Y tenía razón, yo ya no era esa mujer. El problema es que tampoco sabía si quería volver a serlo. Los siguientes meses fueron una guerra silenciosa. Ricardo había descubierto algunas de mis mentiras, pero no toda la verdad. Sabía que yo estaba saliendo y mintiendo, pero no sabía sobre Alejandro ni la magnitud de mi doble vida. Intentó controlarme, revisaba mi teléfono, me pedía que le dijera exactamente dónde estaba cada momento, me prohibió salir entre semana. Su reacción me daba más rabia. Ahora resulta que soy tu prisionera, le gritaba. No puedo tener vida propia. Para mí él se había convertido en el carcelero que quería mantenerme encerrada sirviendo a su comodidad. No entendía que yo necesitaba ser más que solo una madre y esposa. Los niños veían nuestras peleas, y eso me dolía, pero también me enojaba que él creara ese ambiente de tensión por sus celos. Mi mamá comenzó a visitarnos más seguido, se daba cuenta de que algo pasaba y siempre tomaba el lado de Ricardo. Una mujer casada debe estar en su casa, me repetía. Los hijos necesitan a su madre presente, no una madre que anda de loca por ahí. Sus palabras me lastimaban más que las de Ricardo porque venían de otra mujer que había vivido la misma opresión y que ahora me la quería imponer a mí. Pero yo ya no podía parar. Alejarme de Alejandro y de mis amigos era como morirme en vida. Ellos me daban energía, propósito, me recordaban que era una persona valiosa más allá de mis roles familiares. Decidí que si Ricardo no podía aceptar que yo necesitaba mi libertad, el problema era de él, no mío. La situación explotó en el cumpleaños de Mateo. Era sábado. Habíamos organizado una fiesta en casa con familiares y amigos de la escuela. Todo iba bien hasta que Alejandro me escribió diciendo que había conseguido boletos de último momento para un concierto increíble esa noche. Era una oportunidad única, mi banda favorita que nunca había visto en vivo. Le dije a Ricardo que me dolía mucho la cabeza y que necesitaba descansar, que él se hiciera cargo de los invitados mientras yo me recuperaba. Se molestó porque éramos anfitriones, pero accedió. Me encerré en el cuarto, esperé a que oscureciera, y me escapé por la ventana como adolescente rebelde. Nunca me había sentido tan viva como esa noche, bailando y cantando con Alejandro. Regresé a las 4 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero Ricardo me estaba esperando en la sala con una cara que nunca le había visto. «¿Te vieron?», me dijo. «La mamá de un compañero de Mateo te vio en el concierto y me mandó una foto». Ahí estaba yo abrazada de Alejandro, riendo completamente feliz mientras supuestamente estaba enferma en casa. «Te perdiste el cumpleaños de tu hijo por estar con otro hombre», me gritó. Y sí,
Técnicamente era cierto, pero él no entendía que yo no podía seguir viviendo solo para otros, que también tenía derecho a ser feliz, que ser madre no significaba desaparecer como persona. Esa pelea fue la última. Al día siguiente Ricardo empacó y se fue con los niños a casa de su mamá. Cuando Ricardo se llevó a los niños, pensé que solo sería por unos días, hasta que se le bajara el coraje, pero pasaron las semanas y él no respondía a mis llamadas. Cuando finalmente hablamos, me dijo que quería el divorcio y la custodia completa de Mateo e Isabela. Una madre que abandona a sus hijos en su cumpleaños no merece criarlos, me dijo. Ahí fue cuando mi propia madre me traicionó de la manera más cruel. En lugar de apoyarme, en lugar de entender que yo estaba luchando por mi derecho a ser feliz, se fue con Ricardo al juzgado y declaró en mi contra. Dijo que yo era una madre irresponsable, que salía todas las noches, que descuidaba a los niños por andar de parranda. Mintió diciendo que había visto a los niños sucios y sin comer cuando ella sabía perfectamente que siempre los cuidé bien. Lo hago por el bien de mis nietos, me dijo cuando la confronté. Tú te volviste loca, Sofía. No eres la hija que crié. Pero yo sabía la verdad. Lo hacía porque no podía aceptar que su hija hubiera elegido la libertad sobre la sumisión, porque mi felicidad le recordaba todo lo que ella nunca se atrevió a vivir. El juez le creyó, a una abuela preocupada y a un padre responsable contra una madre que había abandonado sus deberes. Me dieron visitas supervisadas una vez por semana. Una vez por semana podía ver a mis propios hijos, como si fuera una criminal. Todo por haber decidido que merecía ser feliz. Han pasado 6 meses desde que perdí a mis hijos, y todos me miran como si fuera el monstruo de esta historia, como si ser madre significara renunciar para siempre a ser mujer. Mis propios hijos me ven una vez por semana en presencia de una trabajadora social que anota cada palabra que digo, como si fuera peligrosa para ellos. Ricardo ya tiene nueva novia, una mujer de 22 años que acepta quedarse callada y sonreír. Mi madre la adora porque sí sabe cuál es el lugar de una mujer. Alejandro se cansó de toda la situación y conoció a alguien más sencillo, sin tanto drama. Todos siguieron con sus vidas mientras yo cargo con ser la villana por haber querido algo más que solo servir a otros. Pero ¿saben qué? No me arrepiento de haber buscado mi felicidad. No me arrepiento de haber recordado quién era antes de convertirme en esclava de roles que otros decidieron para mí. Tal vez no manejé las cosas perfectamente. Tal vez mentí más de lo que debería. Pero lo que hice fue luchar por mi derecho a existir como persona completa. La sociedad perdona que un hombre abandone a su familia por encontrarse a sí mismo, pero una mujer que busca lo mismo es una madre desnaturalizada. Mi propia madre eligió el lado del machismo en lugar del lado de su hija porque eso era lo correcto según las reglas de una sociedad que odia a las mujeres libres. Mis hijos crecerán pensando que su madre los abandonó, cuando la verdad es que el mundo entero conspiró para quitármelos por no aceptar ser invisible. ¿Y tú que me escuchas? ¿Realmente crees que una mujer no tiene derecho a ser feliz? ¿O piensas que convertirse en madre es una sentencia de muerte para la mujer que era antes?